Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Los últimos tiempos, segunda de Timoteo 3, del 1 al 17. Quiero recordar, hermano, la importancia de que, además de escuchar todas estas meditaciones del devocional, que usted mismo tome el libro de Timoteo y lo lea despacio. Le hace primera de Timoteo y segunda de Timoteo. En la Biblia, aparte de los libros del Antiguo Testamento, que hablan sobre promesas, sobre profecías. La Biblia dice que ahí está el culto y las promesas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el culto? Porque en Levítico aprendemos cómo se honra a Dios, su delicadeza, la santidad, pero también está llena de promesas desde Génesis, cuando Dios le dijo a Satanás, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. La mujer que estaba derrotada en ese momento escuchó cuando Dios le dijo a Satanás, la simiente, ella no está acabada, la simiente te aplastará la cabeza. ¿Te ve? Y entonces, en el Nuevo Testamento están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Usted debe leérselo, hermano. Este mundo se prepara para un último conflicto. Ayer vi que un gobernador musulmán pro aborto, pro gay, pro de todo, ganó en Nueva York. Y hay muchos escritos, muchos escritos de que los musulmanes diciendo nosotros vamos a conquistar a toda Europa y a todo el occidente sin tirar un tiro. Los vientres de nuestras mujeres van a ser nuestras armas de guerra. Eso está documentado por todos los lados. París, hay muchas evidencias ahora de cómo una invasión descontrolada de musulmanes, igual Londres, Inglaterra, que antes era un bastión del Evangelio. Los alcaldes de las principales ciudades en Inglaterra son musulmanes. En Estados Unidos, varias ciudades importantes, los alcaldes también son musulmanes. Y ahora pasó con Nueva York. Y ellos están celebrando de manera muy abierta su fe. Y en el discurso del gobernador de ayer, él decía, yo soy musulmán, yo soy demócrata y yo soy socialista, es decir, comunista. Y yo no tengo que disculparme con nadie por eso. Y usted verá cómo en Nueva York va a ser una ciudad que uno no sabe si esto fue un castigo de Dios que permitió la elección de esta persona o qué es lo que está pasando ahí. Pero Nueva York, usted verá prontamente como de ser la ciudad que una vez le derrumbaron las 2 torres, a ser la ciudad que va a erigir 2 torres hacia darle la espalda a Dios y hacia inclinarse hacia el musulmán, porque cuando uno rechaza las cosas de Dios, pues Dios te entrega. Entonces, hermano, tenemos que orar mucho por Estados Unidos y por las naciones de la tierra. ¿Ok? Entonces, eh, al occidente se le vendió la mentira de que aborten, de que no tengan hijos, mientras los musulmanes estaban llenando las ciudades antiguamente cristianas en hijos de musulmanes. Y ellos tienen su plan claramente hecho. ¿Entiendes? Y el anticristo tiene su plan claramente hecho. Entonces el cristiano de este tiempo tiene que estar dispuesto a no negar su fe, cuéstele lo que le cueste. Mucha gente piensa que por andar con manera íntegra, por ser pacífico, que no va a tener problemas. No, le hace el Salmo 120, dice, yo soy pacífico, pero desde que hablo mi boca, ya la gente se levanta contra mí. Lea el Salmo 120. Ese Salmo 120 también tiene una palabra poderosa y pregunta, ¿qué te aprovechará, o lengua engañosa? Y dice, brasas de enebro y espada aguda contra ti. Eso es lo que dice la Biblia, que va a cosechar el que se levanta contra los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, el devocional de hoy, Pablo insta a Timoteo y le explica cómo va a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos, porque a la gente tú le preguntas, ¿cómo está la cosa? Ay, está mala la cosa. No, no es la cosa que está mala, es la gente que está mala, la gente que hace la cosa. Vamos a leer y le da algunos consejos de cómo debe él vivir su fe. Vamos a ver en 2 de Timoteo 3, del 1 al 17. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso aquí es la misma que se usó para los endemoniados gadarenos, que dice fieros en gran manera. Y esa palabra fieros es lo que aquí se traduce como peligroso. O sea, Dios te va sabiendo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Oiga, ¿cuál es el grandísimo problema?
gente que no van a estar en gente, que van a estar en ellos mismos, hijos que ya no quieren respetar a su papá ni a nadie, porque es ellos, mujeres que a ellos no le importa marido, ni hijo, ni nadie, es ella, y ellos se quieren dar el gusto que quieran. En lo económico, tienen su lío aparte y no dicen a los hombres, igual los hombres, amadores de sí mismos. Entonces, al hombre, ahora, ¿qué es lo que le está diciendo a la gente? No, quiéreme como soy, ámate a ti mismo, y suelta a todo el mundo en banda. Entonces, al hombre no hay que enseñarle eso, porque el hombre nace con eso. Lo que la Biblia dice a tu prójimo como a ti mismo. Lo que la Biblia dice a Dios sobre todas las cosas. Pero el diablo le está diciendo a la gente, no, tú y los otros suelta a todo el mundo en banda. Tú no tienes que darle cuenta a nadie. Antes había una cultura que le llamaban el hedonismo, donde el fin de esa gente era satisfacerse en todo lo que quisieran. Pero ahora no es un grupito de gente, ahora es un demonio, un espíritu que hay en el aire de estos últimos tiempos, como fue profetizado. Dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto. Oiga, hermano, no, yo no voy a tener tiempo para explicar todo eso, pero usted tiene que entender, desobedientes a los padres, avaros, soberbios, blasfemos, ingratos. Hay gente ingrata en este tiempo, baisa, como dicen los ibaeños, sin afecto natural. Hay muchos hijos eh, ingratos e irrespetuosos para con los padres, totalmente. Hasta la década de 1960, por ahí, la estructura familiar era muy fuerte y los hijos tenían un compromiso y una responsabilidad hacia los padres muy grande. Pero eso se ha ido degradando a tal punto que realmente los hijos entienden que no tienen que agradecerle nada a los padres, no todo, no se puede generalizar, que no tienen que guardarle respeto, ni honra, ni reverencia a los padres, ¿ok? Que lo criaron, que se guamearon con esos muchachos todo ese tiempo, y ya todo el mundo como que está en lo de ellos. Y uno tiene que recordar el mandato bíblico de la gratitud, de la honra, del respeto, de la decencia, ¿ok? Entonces dice sin afecto natural, eso se refiere al afecto natural, el afecto que debe haber entre los familiares, entre los esposos, tal cosa. No, esa gente no está en eso. Dice implacables, calumniadores, bueno, los políticos, los empresarios, el mercadeo, mentiroso, eso es lo que dice aquí, calumniadores. Intemperante, intemperante quiere decir que no se sujeta a nadie, que ellos hacen lo que les dé la gana, que para ellos su propia ley son ellos mismos. Crueles, aborrecedores de lo bueno, porque antes había mucha guerra y moría mucha gente en la guerra, pero ahora no, ahora es que hay una crueldad de donde te quieren matar por cualquier cosa, donde hay muchos homicidios y hurtos y cosas, a unos niveles que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Ah, como dice la Biblia, como en los días de Lot, ok, de la sodomía que había, dice, va a ser así mismo, como en los días de Noé, de la crueldad que había, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, dice también, traidores, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oiga eso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Dice que, hermano, van a haber gente hasta en la iglesia, porque dice, tendrán apariencia de piedad, de ser gente santo, de ser tal cosa. Dice, pero es que su testimonio va a decir otra cosa. Su vida va a negar lo que ellos están predicando. Y dice Pablo, a estos evita. No, pero que mi manita de la iglesia y que mi amigui, sácale los boogies, sácale los pies. Porque la Biblia dice claramente que tú te puedes juntar con todo el mundo, hasta con los impíos, que son que si cuánto que no hay problema, porque si no tú tienes que salir del mundo. Pero la Biblia dice, pero si hay alguno que llamándose cristiano es adúltero, mentiroso, dice, con ese no te juntes, ni siquiera comas con él. ¿Te ves? Eso lo dice la Biblia. Porque la gente que ella escoge darle voluntariamente la espalda a Dios y lo que está buscando es hacerte llevar a ti o enredarte en sus líos, en su macadamia que tiene, sale corriendo, escapa por tu vida, ok. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversos deseos o concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Te dirá, ¿por qué habla de la mujercilla y se meten en su casa? En aquellos tiempos, la sociedad era más de los hombres en la guerra, en la calle, en esto, y las mujeres estaban más en la casa. Y Pablo decía, esas mujeres que están en su casa vulnerables, pues el diablo tiene un plan para ellas. Hoy, tal vez usted, hay más mujeres en las calles, la estructura ha variado mucho, están más en las calles, pero el diablo tiene también su plan para hacerte caer lejos de tu hogar. Bueno, tu esposo no está aquí, no te está viendo, no estoy con mis hijos. Ya usted sabe. Usted ve, hermano, en la discoteca y en los lugares, por ahí en los colmadones, un viaje de mujeres con cerveza en la mano, como yo digo, pero señores, pero ¿y dónde es que estamos llegando a esto? Porque la mujer es una piedra angular del hogar. Y hay como unos desparpajos ahora que dan miedo. Y dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque cuando usted le da la espalda a Dios, la conciencia le queda cauterizada y por más que a veces le van a explicar, sea hombre o sea mujer, eso es medio difícil. Hay que evitar llegar a ese punto. El verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Quiénes fueron esos dos elementos? La Biblia dice, no, aunque antes no le mencionaba por nombre, aquí le da los nombres. Cuando Moisés fue a Egipto a tratar de sacar al pueblo, dos brujos se opusieron y al principio replicaban el milagro que hacía Moisés. Hay gente que dice, bueno, pero es que yo no creo que el mal existe, yo creo que Dios existe, pero el mal. No, no es así. La Biblia del principio habla de la existencia de Satanás y de su obra. Y en estos tiempos la obra de Satanás es más oculta, más hacerte creer que eres tú y habla en primera persona. ¿Qué yo hago vivo? A mí nadie me quiere, que si yo cuánto. Y tú crees que son tus propios pensamientos. Mira fulano tan feo, yo no sé qué es eso. Esas voces no son tuyas, vienen del mismo infierno. Y tú tienes que reemplazarla por la palabra de verdad. Se llama reemplazando la mentira del diablo por la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra. ¿Y cómo tú vas a reemplazarla si tú no lees la Biblia? Ah, yo digo el devoción. No, coge una Biblia y léela. Léete Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léete Efesios, Gálatas, Corintios, Filipenses, Tesalonicenses. Llénese de Biblia, hermano, que son días difíciles. Entonces, dice acá, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todo, como también los fue de aquello. Es decir, dice, Janes y Jambres al principio estaban comiéndosela. Moisés hizo dos serpientes, ellos se la hicieron también. Ellos replicaron algunos de los milagros de Moisés, pero después tuvieron que decir, esto no es dedo de hombre, esto es dedo de Dios. Dice Pablo, a esos falsos maestros, esos falsos que están, le va a pasar lo mismo. Aunque tú lo veas como que van bien, eventualmente te vas a dar cuenta quiénes son ellos. Y en medio de ese desorden, Pablo dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Alguien tiene que decir, yo soy un pero tú de eso. Pero tú, en medio de todo eso, tú tienes que ser el pero en medio de la oscuridad. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Ese tiene que ser tú. Y no debes avergonzarte de ser luz en medio de la tiniebla y pagar el precio que tengas que pagar. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. En Iconio y Listra Pablo fue apedreado. En Listra lo dejaron por muerto. En Iconio lo iban a matar a pedrada. Y en Antioquía, al principio del convertirse, tuvo que irse de ahí porque los cristianos no creían en él y los judíos también lo querían matar porque se había convertido. Y le dice, tú has seguido, le dice a Timoteo, en mi paciencia y mis persecuciones. Timoteo había sufrido persecuciones y no se había doblado. Y dice el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oiga, qué contradicción. Usted que quiere vivir en paz, que quiere hacer las cosas según dice la palabra, prepárate que el diablo va a poner los cañones contra ti. Si hablas en 1 metro se van a levantar contra ti, pero usted tiene que estar dispuesto a sufrir persecuciones. Hay gente que son de goma, que son de sal y agua, que si le dicen algo, mire hermano, no predique, pues ya se ofenden y se meten en miedo y manuca. Y el musulmán que acaba de ganar en Nueva York, yo soy musulmán, yo soy esto, y a nadie tengo que pedirle disculpas. Y usted metiéndose abajo de una... Ok, dice entonces, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oiga, hermano,
Ellos mismos un día que se van a dar cuenta que son engañadores. Usted sabe la cantidad de mujeres que están, perdonen el término, como decimos los dominicanos, de loca vieja, creyéndole a esa ola de feministas de que los hombres son malos, aborrecen los hombres, que las mujeres, que nosotros no necesitamos, ellas un día se van a dar cuenta de su error. Cuando se vean sin hijos, solas. Hay una historia real de una mujer que les decía a las mujeres que tienen que casarse con hombres ricos y que si no ganan más de $100,000 al año, que ni los mire. El problema que ella estaba soltera. Y la mayoría de esas consejeras, usted ve que están solteras. Okay. Y muchos hombres también que se están dejando engañar del diablo. Usted ve que no estudian, no se preparan, no se esfuerzan. Y la mujer echando para adelante y usted por allá. ¿Cómo tú vas a ser cabeza del hogar? Si tú eres un salta para atrás. Si te dejaste engañar, perdiste tu tiempo. Jóvenes que, por ejemplo, para ellos, su familia son las pandillas, porque la pandilla le permite hacer todo lo que quiera, porque en la casa le ponen reglas y no quieren tener esas reglas. Un día van a darse cuenta que ellos que engañaban a los papás y no les decían las cosas que estaban haciendo en la escuela, tú sabes, en la calle, un día se van a dar cuenta que ellos mismos fueron engañados. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, y a mí me da pena, hermano, porque los adolescentes, la vida es muy dura con los adolescentes, muy dura, y toman decisiones incorrectas y se le amarga la vida por los próximos 40 años, porque no escucharon. Entonces, dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La esperanza, dice Pablo a Timoteo, que tú sabes la escritura. Eso es la parte grande. ¿Qué tanto tú le estás enseñando la escritura a tus hijos? No cuento de camino, no llevarlo a la iglesia, no solo para... Enséñale Biblia, cómprale una Biblia de niño y fájalo a leer la escritura. Entonces, dice Pablo que pueden hacer sabio para la salvación. Concluye diciendo, grábese esto de memoria. Así como usted se sabe Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Apréndase también 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí? Toda escritura es inspirada por Dios. Fue Dios mismo el autor de las Sagradas Escrituras. Y hay gente que dice, no, fue escrita por un hombre. Pues está bien, escribe tú mismo un libro y mira a ver si se va a vender tanto como la Biblia. Escribe tú mismo un libro y mira a ver si va a tener tantas profecías que se hayan cumplido como la Biblia. Escribe tú mismo un libro y deja que te crucifiquen y resucita tú mismo. Di, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y resucita. Porque falsos cristos han habido, pero toditos están muertos. Mahoma, Buda, toda esa gente están muertos, ninguno se levantó entre los muertos. Y como dice ese corito viejo, Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.